Buenas noches a todos los que puedan ver este video después. Vamos a revisar las aplicaciones del sermón que estuvimos revisando el domingo recién pasado en nuestra iglesia local. El título de ese sermón fue La amenaza constante del amor al mundo, segunda parte, dado que la primera parte la habíamos visto la semana anterior. Para ello vamos a leer los versículos directamente involucrados, que son. Permítame silenciar esto. Que son desde los versículos, 1 de Juan capítulo 2 versos 15 al 17, solamente tres versículos. Vamos a leerlos para recordar. Dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bien, al igual que las semanas anteriores, le voy a pedir a mis hermanos que puedan también compartirnos las aplicaciones que ellos han reflexionado, a Patricio y a Sergio, así que los dejo con ellos para que compartan. Amén. Buenas noches, iglesia. Parece que tengo problemas, ¿no? Si quieres comienzo yo, hermano. Ya. Buenas noches, iglesia. Mientras ahí nuestro hermano Sergio ahí trata de intentar arreglar su audio, vamos a comenzar con las aplicaciones. Y para comenzar, bueno, estudiando y meditando también en estos puntos, llegué a algo que decía Juan Calvino sobre que el corazón humano es una fábrica de ídolos. Y nosotros podemos hacer ídolos de cualquier cosa o persona. A veces uno piensa en ídolo y imagina al tiro una estatua o algo a lo cual se le hace reverencia. Pero el amor al mundo no solamente es eso, no solamente inclinarnos a hacer la inclinación, sino que también en nuestro corazón atesorar cosas que no corresponden o nos alejan de nuestro Señor. El amor por el mundo nos muestra que es una actitud que nos aparta de Dios y también nos aparta de su obra. Y que si continuamos en pos de este amor por el mundo, corremos el riesgo de perder lo eterno si solo nos preocupamos por las cosas del mundo. Y esto también debe ser como una alerta para nosotros, en la cual que cada uno de nosotros debe considerar sobre las cosas que nos distraen y nos alejan de nuestro propósito espiritual. Y también esto nos recuerda que nuestra vida siempre debe estar con el Señor. El apóstol Juan también nos desafía a elegir el amor de Dios por sobre el mundo. Incluso cuando el mundo nos tienta con sus placeres, yo pensaba con también estatus, con ego, con ascensos, quizás ascender a ser jefe o algo que termine robándonos el tiempo del Señor. No está mal tener este propósito, pero si eso te conlleva no sé, faltar los domingos, a no tener tiempo para el Señor, también indirectamente estamos mostrando más amor por el mundo, más amor por mí que por el Señor, que por servirle, que por buscarle, que por glorificarle. Puede ser fácil ser atraído por las cosas del mundo. Para todos nosotros nos damos cuenta que eso es una tarea sencilla, pero necesitamos recordar que todo lo que estamos viviendo, que todo lo que pudiéramos tener, todo es temporal, mientras que la obra del Señor es permanente. También nos tentamos a buscar riquezas, a buscar bienes materiales o también poder, algo que finalmente nos termina alejando de nuestra fe y nos hace perder nuestro camino. Así que en este punto también reflexionemos acerca de las motivaciones que tiene cada uno de nosotros detrás de nuestras acciones y preguntarnos si lo que hacemos se alinea o no con la voluntad de Dios o simplemente nuestra motivación es egoísta y centrada en nosotros mismos. Así que eso, iglesia, con las aplicaciones, que el Señor nos ayude a amarle más a Él y a entender que todo lo que pudiéramos alcanzar en esta tierra, cualquier bien, cualquier riqueza, cualquier estatus,
todo es temporal y todo va a pasar mientras que las cosas del Señor son eternas. Amén, amén. No sé si se me escucha bien, no sé si alguien me puede confirmar para saber que se está escuchando. Sí, amén, lo voy a hacer sin cámara, ¿ya? Bueno, con respecto a este primer punto, ¿cierto? La incompatibilidad del amor de Dios y el mundo. Vemos claro que el amor a Dios y al mundo son incompatibles, ¿cierto? A tal punto que Juan dice que si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces no es algo liviano, es algo serio, algo para preocuparse. Entonces, recordar lo que se dijo en la predicación con respecto al mundo. El mundo es un sistema espiritual invisible, ¿cierto? Y que se opone a Dios y a Cristo. Y yo pensaba, nosotros estamos constantemente siendo amenazados por este sistema, ¿cierto? Y si bien nosotros estamos interactuando todos los días con este mundo, ¿cierto? Con este sistema que se opone a Dios, constantemente, no sé, producto del trabajo, estamos compartiendo con personas que no les interesan las cosas de Dios, que se oponen y que resisten las cosas de Dios. Y en esa interacción nosotros debemos estar atentos, atentos para no terminar vinculándonos con el mundo, porque a veces sin darnos cuenta nosotros estamos vinculados con el mundo, ¿cierto? Para no terminar estando de acuerdo con el mundo, pensando como el mundo piensa. Y debemos estar atentos porque esto es sutil, no es algo que yo me pueda dar cuenta así al tiro, es muy sutil, ¿cierto? A veces cuando ya me doy cuenta es cuando ya estoy demasiado vinculado con el mundo y ya vienen las consecuencias. Entonces, puedo estar vinculándome emocionalmente, ¿cierto? ¿Cierto? Anhelando cosas que el mundo busca y dejándome contaminar por este sistema. A modo de aplicación, creo que nosotros debemos evaluarnos siempre, constantemente. Y yo pensaba que no es tan difícil evaluarse, no es muy difícil, porque si yo estoy amando al mundo, habrá evidencia, habrá una manifestación en mis anhelos, en mi tiempo, en mis prioridades, habrá un enfriamiento espiritual, porque yo no puedo estar amando al mundo y creciendo en mi comunión con Dios. Eso es imposible. Entonces, cuando yo no me estoy interesando por las cosas de Dios, es muy probable que esté apegándome al sistema de este mundo, ¿cierto? Y lo que nos toca a nosotros como creyentes es arrepentirnos, arrepentirnos de ese pecado, ¿cierto? Para que no nos vaya a pasar esto, como bueno, la ilustración que el pastor comenzaba en la predicación de este joven que estaba tan apegado a su anhelo, ¿cierto? Y que eran anhelos, no sé, bonitos, cosas buenas, que no son malas en sí mismas, no son pecados. Pero cuando esos anhelos reemplazan a nuestro Dios, ya se transforma en un pecado y terminamos amando el mundo. Entonces, evaluarse no es difícil, ese es el objetivo, evaluarse a la luz de la palabra y arrepentirnos. Eso es lo que tenemos que hacer. Amén. Amén. Gracias, hermanos, por sus comentarios. Bueno, como yo anticipé, en realidad es súper práctico lo que Juan nos dice, una vez entendido, ¿no? Esto del amor al mundo, como el amor al mundo definido bíblicamente y según el contexto es un compromiso serio con el mundo, y como bien decía Sergio, no es algo que surge de la noche a la mañana, sobre todo para nosotros que somos creyentes. Es como algo que va eh, escalando en nosotros y, y es súper importante, por lo tanto, que nosotros estemos eh, viendo esto de manera constante y tengamos al mundo como lo que es, ¿no? Este sistema que se opone a Dios y por lo tanto, eh, mientras este mundo trata de infiltrar nuestras vidas con sus prioridades, con sus anhelos, nosotros sepamos resistirlo y también tener ciertas actitudes que nos ayuden no solo a resistirlo como una especie de ser impermeable a él, sino también porque necesitamos también cultivar no solo por decirlo así, una actitud no mundana, sino que somos llamados a cultivar una actitud santa. Entonces, ahí están esos dos polos, ¿no? Por un lado lo mundano y por otro lado lo que nosotros tenemos que ser santos. Obviamente, entre más cultivamos la santidad, más capaces seremos de discernir la mundanalidad cuando ésta se presenta con matices pequeños, ¿no? Con cosas así pequeñas y vamos a estar, por lo tanto, resistiéndola mejor,
porque el carácter de Cristo se está perfeccionando en nosotros. Em, Algunos apuntes respecto del primer punto, ¿no? Que no hay, digamos, no hay coincidencia, no puede haber a la vez amor al mundo y, y amor a Dios. Y eso es una premisa súper importante que nosotros entendamos, ¿no? Sobre todo hoy día, en una cultura que todo es relativo, que todo es aceptable, e incluso hay nuevas definiciones de la religión y usted puede encontrar hasta nuevas definiciones del cristianismo propiamente tal. Hay personas que afirman que bueno, que el cristianismo es bueno, pero en tanto lo acepte todo, porque finalmente ellos dicen, ¿no? Cristo amó a todos como eran, tal como eran, pero ahí para sostener ese tipo de aseveraciones, ¿no? Es necesario arrancar varias hojas de la escritura. Entonces, nosotros tenemos que tener también sumo cuidado con eso. La idea, esta idea, ¿no? Que es central en la enseñanza, es que en la medida de que nuestro amor por Dios se fortalece en nuestras vidas, buscaremos intencionalmente sujetarnos a Él cada vez más. Y las pasiones de este mundo irán perdiendo cada vez más influencia en nosotros. Esa es como una idea que eh, logra hacer un sumario, un resumen de la predicación del domingo. Se las vuelvo a leer. En la medida que nuestro amor por Dios se fortalece, nuestras vidas, en nuestras vidas, bien digo, buscaremos intencionalmente sujetarnos más a Él. Ese sujetarse quiere decir obedecer, ¿no? Y las pasiones de este mundo irán perdiendo cada vez más influencia en nosotros. Se dan cuenta que es como una especie de lucha y de batalla que vamos a sostener y a enfrentar por toda nuestra vida. Las cosas del mundo van a presentarse, como dice Juan, ¿no? Él define lo que es el mundo, o más bien lo definíamos nosotros el domingo, y luego habla de estas tres características, no para decir esto es todo lo que el mundo ofrece, pero logra así darnos estos distintivos, ¿no? Primero la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida. Estos tres elementos que eh, podemos, eh, podemos nosotros introducirnos a cada uno de ellos y probablemente podamos hacer una predicación o una enseñanza completa de lo que es la pasión de la carne, otra más de lo que es la pasión de los ojos y otra más de lo que es arrogancia de la vida. Sin embargo, entendemos, ¿no?, el principio que hay detrás de eso. El principio de la mundanalidad y estas especies de, decía yo en la predicación, de anzuelos, ¿no?, que el mundo nos presenta como tentación y que hay matices, ¿no? Es interesante lo que recordaba Andrés respecto de la introducción, porque ahí está el matiz de la religión. Podemos estar, iglesia, involucrados en la actividad religiosa y aún estar en ciertas pasiones de la carne, ¿se dan cuenta? Entonces tenemos que también tener mucho discernimiento al respecto, ¿no? Y también tenemos que estar constantemente evaluándonos a nosotros mismos. Yo les decía el domingo que los dos primeros, la pasión de la carne y la pasión de los ojos, son, corresponden a deseos. Entonces no son muchas veces tan visibles. Se hacen visibles cuando el pecado ya se comete propiamente tal. Y el tercero, la arrogancia, siempre es visible, ¿no? Tú no puedes ser un arrogante sin que eso se note. Y, y la traducción viviente, ¿no? Dice de este verso 16, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico. Ahí está, ¿no? Un intenso placer por el placer físico. ¿Se da cuenta? Un deseo insaciable por todo lo que vemos, hablando de la pasión de los ojos. Y finalmente, el orgullo de nuestros logros y posesiones. Para mí, por lo menos, me queda más claro, ¿no? Un intenso deseo por el placer físico. Usted piense en ese concepto, piense en el concepto de un deseo insaciable por todo lo que vemos y piense en el orgullo de nuestros logros y posesiones. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros con esto? Tenemos que examinarnos o tenemos que también dejarnos que Dios nos examine por su palabra. Este tipo de predicaciones a veces nos pueden sonar algo incómodas, porque de verdad nos confrontan y nos confrontan a todos, nos confronta al que predica, al que escucha, y puede que no sean las predicaciones
que van a arrancar más aplausos, pero son predicaciones que buscan en nosotros, los creyentes, un mayor nivel, si se puede decir, nivel de santidad, de entrega al Señor. Entonces, con este tipo de predicaciones tan directas respecto del pecado, Dios nos está escaneando en el fondo. Entonces, usted ha ido al médico, ¿no? Cuando le piden un escáner. Eh, Esto es lo mismo que hace la palabra con nosotros, nos escanea y, y probablemente cuando tú escuchabas la predicación, eh, el Espíritu de Dios te recordaba de ciertas cosas, de, por ejemplo, el deseo por el placer físico, o el deseo insaciable por todo lo que vemos, o el orgullo de los logros y las posesiones. Entonces no tenemos que resistir o rechazar lo que la palabra del Señor está haciendo en nosotros. Nos va a incomodar inicialmente, pero la intención de Dios no es solo que nos quedemos incómodos y que luego nos olvidemos, sino que procedamos al arrepentimiento, ¿no? Esa es la intención del Señor. Y yo les decía el domingo. Entonces, en este sentido, solo hay dos opciones. O crecemos como creyentes y ejercemos el dominio propio, que como la mayoría de ustedes saben es un fruto del Espíritu, o las pasiones de este mundo, la arrogancia de la vida, pasiones de la carne, los deseos de los ojos, van a ir ganando terreno en nosotros. Van a ir ganando terreno de manera inaparente, ¿no? Y de manera muy poco evidente, pero Satanás va a ir también haciendo su trabajo a través de estas pequeñas concesiones que nosotros hacemos. Entonces, no podemos hacer concesiones con el pecado, no podemos permitirnos nosotros concesiones con el pecado. Y nuestra conciencia en ese sentido debe ser cada vez más sensible al pecado. Y así vamos a ir purificando también nuestras propias vidas. Y el Espíritu Santo va a ir mostrándonos a través de su palabra cuáles son las áreas en las cuales hoy tú y yo necesitamos reformas serias. Hablemos un poquito de manera sucinta de la pasión de la carne, ¿no? Y es bueno saber esto, y se lo recuerdo, y a lo mejor alguien no pudo estar el domingo. Las pasiones de la carne, o cuando Juan ocupa aquí el término carne, no es igual al término carne que muchas veces utiliza Pablo, sino que aquí carne tiene que ver con algo que es bueno y es necesario. Por ejemplo, el hambre, la sed, el cansancio, pero toma esta connotación negativa cuando traspasa los límites de lo que Dios permite. Entonces, el hambre, la sed, el cansancio, el sexo, por ejemplo, cuando son dominados por esta vieja naturaleza, ¿cierto? Pasan a ser pasiones pecaminosas, ¿sí? El hambre no es mala, pero la glotonería es pecado, ¿sí? La sed no es mala, pero emborracharse es pecado. Dormir es necesario para el cuerpo. Una de las cosas que los médicos dicen es que tenemos que descansar. Si alguien quiere tener una buena salud, tiene que dormir. Algunos dormirán 6, 8, pero hay que dormir diariamente una cantidad de horas necesarias. Pero, por otro lado, la pereza es vergonzosa, es pecaminosa también. El sexo es un regalo de Dios en el contexto del matrimonio, ¿cierto? Para procrear también, y se convierte en algo inmoral, reprobado por Dios cuando se practica de manera equivocada. Se practica, por ejemplo, antes del matrimonio, o de maneras que Dios no permite en su palabra. También es pecaminoso. Em, entonces vemos, ¿no? Esta, podemos nosotros pensarlo así. Hay un límite allí. Hay un límite allí en el cual necesitamos, obviamente, estar de acuerdo. Y ese estar de acuerdo tiene que ver con lo que la palabra define, ¿no? O sea, no puede ser que para el límite, no sé, para el límite de pecaminoso, para alguien sea cierta cosa y para otro otra, ¿no? Está claramente definido en la palabra cuando algo es pecaminoso y cuando no. Entonces nosotros tenemos que también esforzarnos por conocer esos límites, y también el propio Espíritu Santo, cuando nosotros pecamos, nos hace sentir incómodos, ¿sí? Nuestra propia conciencia, ahora influenciada por el Espíritu Santo, nos hace ver que algo está mal. De allí muchos obedecen
y se arrepienten, y otros le dan rienda suelta a sus pasiones pecaminosas. Una de las condiciones que suelen ser tierra fértil para que nosotros cedamos a las pasiones de la carne, a los deseos de los ojos, y al cultivar un espíritu arrogante, puede ser cuando estamos en ciertos bajones espirituales, ¿no? El bajón espiritual, como yo decía el domingo. Entonces eso nos lleva muchas veces a aislarnos voluntariamente y eso, en lugar de mejorar la situación, créame que la va a agravar. Debemos nosotros, por lo tanto, iglesia, fortalecer el hombre interior. Ahora hablando de lo positivo, ¿no? De manera positiva, nosotros debemos fortalecer el hombre interior. ¿Cómo lo hacemos? Yo sé que la mayoría de ustedes, si yo les preguntara uno por uno cómo fortalecemos el hombre interior, el hombre espiritual, tendrían algo que decir al respecto. Entonces, la mayoría de nosotros lo sabemos, ¿sí? Conocemos cuáles son esos medios, la oración, la palabra, la comunión, congregarse, etcétera. Pero no basta solo con saberlo. No basta, Juan nos diría, no basta solo con decirlo. Tenemos que practicarlo. Entonces, si no lo hacemos, vamos a ser susceptibles a ser dominados por los deseos de la carne. Yo le ponía el domingo el caso de la pereza en un extremo, ¿no? Y hoy día también en una cultura que ha definido, ¿no? Cómo se ve una persona saludable, también está la vigorexia, eh, esta necesidad, ¿no? Por hacer deporte por muchas horas, tener determinado físico, qué sé yo. Entonces están esos dos extremos, ambos son extremos pecaminosos y que nosotros debemos también tenerlo claro, porque a veces podemos aplaudir a alguien que es deportista, ¿sí? Y yo ya ponía un poco el matiz de alguien que trabaja en el deporte, es distinto, obviamente, pero alguien que es deportista y que se nota que eso lo está dominando, y lo está dominando a un grado de pecaminosidad. Como decía, por ejemplo, recién Patricio, si aplicamos esto, por ejemplo, a la vida deportiva, no, prefiero, qué sé yo, ir a correr un maratón que congregarme. O estar en el gimnasio en vez de estar acá, por ejemplo, participando en el Zoom. ¿Se dan cuenta? A esas cosas estoy apuntando, me estoy refiriendo. Ahí ya se empieza a notar cuál es su prioridad. Su prioridad es que su cuerpo luzca mejor, ganar más masa muscular, qué sé yo. Respecto de la pasión de los ojos, bueno, ahí yo creo que todos tenemos el gran desafío viviendo en esta era digital, desafío que el día de mañana para nuestros hijos va a ser aún mayor y tenemos entonces nosotros hoy día, esta generación presente, que dominar lo que nuestros ojos ven, de manera que podamos enseñarle a la generación que viene cómo hacerlo. Pues si nosotros somos dominados por la pasión de los ojos, créame que difícilmente vamos a poder modelarle a la generación posterior cómo ejercer dominio propio sobre lo que nuestros ojos ven. Si nosotros mismos somos dominados por el celular, por el internet, y no podemos ejercer allí, digamos, un tiempo prudente para estar en estos medios. Entonces, el día de mañana va a ser aún más agudo esto. Eh, hay unos estudios, cosas que de repente se ven respecto de que los niños, ¿no? Que le pasan celular muy temprano, se les está literalmente poniendo oblicuo al cuello por esto de estar así con el celular siempre. Y eso, bueno, no es solamente algo físico, sino que también las pantallas van a producir cada vez más esta adicción y la diversidad del entretenimiento digital, créame que no va a menguar, por el contrario, va a aumentar. Va a aumentar en la medida que pasan los años. Entonces, nosotros tenemos que pensar en esto por el bien de nuestra propia alma, por yo no ser dominado por esta pasión, pero también por la generación que viene, para que podamos entregarles las herramientas y las formas de no caer en estos pecados. La arrogancia de la vida, bueno, creo que la arrogancia de la vida es, al menos desde mi punto de vista, una de las cosas que yo más he visto dentro de las iglesias y se presenta con el materialismo, ¿no? El materialismo y la idea de tener una vida exitosa. Entonces, ¿cómo luce una vida exitosa? Eh,
bueno, teniendo un buen trabajo, teniendo un buen pasar, teniendo un buen lugar donde vivir, teniendo un auto, o más de uno, o más de una casa, eh, escalando cada vez más, ¿no? En lo profesional. Esa es una vida exitosa, pero ese concepto no necesariamente proviene de la escritura. Em, por ejemplo, yo creo que Esteban fue un hombre exitoso, porque él dio testimonio de Cristo y terminó muerto. ¿Se da cuenta? Y no hay nada más, no se dice nada más de Esteban. ¿Sí? Él se fue a la presencia del Señor, pero él fue un cristiano exitoso. ¿Sí? No en los términos de este mundo, tal vez. Y si a alguien, por ejemplo, Dios le concede eh, ser bendecido materialmente, tener buen trabajo, buen sueldo, qué sé yo, bueno, tú estás en una posición eh, en la cual están el menor porcentaje de los creyentes, el menor porcentaje de los creyentes. Por lo tanto, tienes la gran responsabilidad de administrar bien esos recursos. Dios no te los ha dado para invertirlos todos en ti y en tus necesidades, sino también para poder hacer una buena administración y bendecir a la obra de Dios, o la obra misionera. No sé, hay tantas eh, oportunidades para bendecir la obra del Señor. Entonces, y este concepto de la arrogancia o de la vanagloria de la vida también lo podemos traspasar a qué es un ministerio exitoso, qué es una iglesia exitosa, ¿sí? Y pensar en eso, pero en términos bíblicos. ¿Qué es un ministerio exitoso? Ahí nos vamos a dar cuenta que aún nosotros estamos muy contaminados muchas veces por lo que vemos o por lo que hemos visto en nuestra vida como una iglesia exitosa, ¿no? Una iglesia multitudinaria, una iglesia con muchos recursos, con todos los equipos, con toda la plataforma, eh, pero a veces, no siempre, pero a veces detrás de esas realidades tan exitosas que el hombre mide con parámetros de este mundo, están muy lejos de la voluntad de Dios. No digo que todas, pero sí algunas. Entonces, también tenemos que pensar y no caer nosotros, como iglesia local, en esta vanagloria también de la vida y del éxito que apela mucho a que nosotros nos sintamos bien con nosotros mismos y con nuestros logros. Debemos, por lo tanto, de manera positiva otra vez, ser buenos mayordomos de nuestros recursos, sean estos muchos, pocos. Tenemos que eh, administrarlos bien y que Dios nos dé la sabiduría, ¿no? Para no caer en este espíritu materialista, bien digo, de distinguir entre lo que es una necesidad y un deseo. Dios quiere con toda seguridad satisfacer nuestras necesidades, pero no nuestros caprichos necesariamente. Am, bueno, todo eso, Juan dice al final de ese texto, no proviene del Padre, sino de Dios. Alguien podría decir, bueno, esto es difícil, la enseñanza del domingo es difícil y podemos estar de acuerdo, pero no es imposible. ¿Y sabe por qué no es imposible? No es imposible dado el Salvador que tenemos, ¿no? El Señor Jesucristo no solo nos salvó del pecado y su condenación, sino que también nos proveyó a través de su Espíritu las herramientas necesarias para vencer al mundo, ¿sí? Eh, ahí ese texto, ¿no? En Juan 17:15, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Esa oración aún cobra sentido y realidad sobre nosotros. Por lo tanto, no es algo que vamos a hacer desde nuestra intención humana, es algo que vamos a hacer porque el Señor intercede por nosotros hasta este mismo momento y nos va a dar las herramientas necesarias para discernir, para detectar cuando el mundo está ganando terreno en nuestros corazones y para responder de manera positiva con medios que nos santifiquen y no que nos lleven a crecer, por así decirlo, en pecaminosidad. Déjeme leer algo que el día domingo usted no me va a creer, pero me salté muchas cosas, si no, todavía estaría predicando, yo creo. Déjeme leer algo que me quedó, dice.
Algunos síntomas de la mundanalidad del creyente. El mundo apela a un creyente por medio de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y un creyente se dará inmediatamente cuenta cuando el mundo toma control de una de estas áreas. Perderá el gozo de disfrutar del amor del Padre y el deseo de hacer la voluntad de Dios. La Biblia se tornará aburrida y la oración será una tarea difícil. Aún la comunión cristiana puede parecer vacía y desilusionante. Eh, Se empieza a criticar, ¿no? La iglesia local, se empieza a dejar de participar también en ella. No obstante, no es que suceda algo malo con los demás. Lo que está mal es el corazón mundano del creyente. Verso 17, el mundo pasa y también sus pasiones. ¿Ve? Todo eso que hablábamos el domingo va a pasar, va a ser parte del pasado en un punto. Y es aquí donde Juan nos propone que nosotros debiésemos estar. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace, ¿no? ¿Se da cuenta? Es un acto constante. Es un desafío constante. Es un desafío diario que nosotros tenemos por hacer la voluntad del Señor. Y no tenemos que rendirnos. En este propósito, vamos a fallar muchas veces, vamos a caer, porque no somos perfectamente santos. Pero sin embargo, nos vamos a poner de pie y vamos a seguir intentándolo. Vamos a seguir eh, tratando de vivir en la voluntad del Señor. La idea es que vayamos madurando. Dice, dice, mucho después de que este sistema mundial de cultura ostentosa, sus filosofías orgullosas, su intelectualismo egocéntrico, su materialismo impío haya sido olvidado, y mucho después que este planeta haya sido reemplazado por cielos nuevos y tierra nueva, los fieles siervos de Dios perdurarán compartiendo la gloria de Dios por toda la eternidad. Y esta perspectiva no está limitada a Moody, a Spurgeon, a Lutero, a Wesley o a personas similares a estas, sino que está a disposición de todos y cada uno de los creyentes humildes. Si tú estás confiando en Cristo, es para ti, dice Warren Wiersbe. Recuerden también esto que está puntualizado en la predicación. Me pareció necesario compartirlo porque son cosas prácticas que también nos ayudan a remar en el sentido correcto. ¿Cómo se descubre la voluntad del Señor? Primero, disposición, ¿no? Romanos 12, 1, 2. Tenemos que tener esa disposición. Sabemos que la voluntad del Señor está revelada en su palabra. Salmo 119, 5. Y debemos relacionarnos y conocer esa voluntad, aprovechar todas las instancias que tenemos para hacerlo, que no son pocas. Y aquí siempre hacemos este ejercicio, ¿no? Piense usted qué cantidad de tiempo usted está absorbiendo contenido de manera voluntaria o no, que no le edifica. Son muchas horas, muchas horas. Versus cuánto tiempo podemos estar, por ejemplo, en la iglesia o teniendo una conversación o una exposición como esta. Si usted lo compara, porcentualmente es escaso. Y es por eso que nosotros estimulamos una y otra vez a la congregación a congregarse cada domingo, ahora a participar, por ejemplo, de los devocionales del día domingo en la mañana, que son posteriores a la oración, porque también estamos compartiendo doctrina, estamos hablando del Evangelio de una perspectiva más práctica, ¿no? Y más también confrontacional en algún sentido, pero amigable, porque es amigable porque conversamos entre nosotros y exponemos un poco nuestras luchas también como cristianos en este camino del Evangelio. Entonces, eso permite un tipo de enseñanza a la cual no estamos muy acostumbrados, pero estamos creciendo en eso. Y por eso también invitamos a participar a todos. ¿Qué decir de los Zoom como este? El Zoom de las mujeres, el Zoom que estamos teniendo con los varones cada 15 días. Son instancias para poder cultivar esto y para poder recibir estas herramientas y exponernos, ¿no? a la voluntad del Señor de distintos ángulos, de distintas perspectivas porque iglesia estamos en este mundo que es un sistema invisible en contra de Dios. Si no tomamos esta herramienta, entonces créame que se nos va a hacer muy, muy difícil y vamos a estar infiltrándonos con los sistemas que este mundo nos ofrece. La oración, obviamente, la oración es necesaria para conocer la voluntad del Señor, para recibir su confirmación y esa oración créame, Dios nunca le va a guiar en oración o va a confirmar algo en su oración que sea pecaminoso. Jamás. Eso no va a suceder. Am, entonces tenemos que, iglesia, sacar tiempo de todo aquello que decíamos antes, el mundo y sus cosas.
Tenemos que rechazar eso, ¿no? Identificarlo, rechazarlo, alejarnos del pecado, y invertir todo eso en conocimiento de la voluntad del Señor. Este amor al mundo no nace de la noche a la mañana. O sea, no es algo que tú te acostaste santo y te levantaste mundano. No es así. Es algo que va Satanás trabajando y nuestra propia carne asociado, ¿no? Y el mundo asociado va trabajando en nosotros. Como decía yo en la predicación, empezamos gradualmente a ceder en ciertas áreas. Luego el mundo nos mancha, ¿no? Llegamos a caer en algún pecado que nos mancha, llegamos a consentir con ese pecado y a decir, bueno, estamos en la gracia, entonces yo tengo que lidiar y seguir pecando, ¿no? De esta manera, se da cuenta cómo empezamos nosotros a engañarnos a nosotros mismos y la etapa final es que el creyente termina amando el mundo, ¿sí? Termina amando el mundo. Si ese creyente muere amando el mundo, lo cierto es que nunca fue un creyente. Ahora, si ese creyente en algún punto, y quizás Dios va a utilizar esta predicación para que algunos despierten y se den cuenta que están amando al mundo en algunas áreas de su vida. Bueno, el llamado es entonces, Dios nos llama a arrepentirnos, si esa es tu condición, si esa es tu situación, a arrepentirnos, ¿no? Y el arrepentimiento, usted lo sabe muy bien, es un cambio de dirección, en este caso hacia la voluntad del Señor y abandonar cualquier práctica que se quiera estar, cualquier práctica de pecado que se quiera estar enquistando en nosotros. Déjeme terminar con una ilustración. Dice, un grupo de alumnos de primer grado acababan de contemplar una visita a un hospital y la enfermera que los había guiado pidió que le hicieran preguntas. Inmediatamente se levantó una mano. ¿Por qué razón las personas que trabajan aquí están siempre lavándose las manos? Preguntó el muchachito. Luego de que hubieron acabado las risas, la enfermera dio una sabia respuesta. Ellos siempre se están lavando las manos por dos razones. En primer lugar, porque aman la salud. Y segundo, porque odian los gérmenes. El amor y el odio van de la mano en más de un área de la vida. Un esposo que ama a su esposa indudablemente va a tener odio hacia aquello que la pueda dañar. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Salmo 97:10. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Romanos 12:9. La epístola de Juan nos ha hecho recordar que practiquemos el amor, la clase correcta de amor. Ahora nos advierte que hay una clase de amor que está mal, un amor que Dios aborrece. Este es el amor que la Biblia denomina al mundo. Ahí está entonces esa aplicación y ese gran desafío que tenemos nosotros como creyentes de cara a esta enseñanza tan clara, ¿no? Tan clara en Primera de Juan. Permítame guiarle en una oración, después si quiere alguien participar va a poder hacerlo. Padre, te damos gracias por esta aplicación, esta conversación. Ruego, Dios, que sea de edificación para todos nosotros. Em, Primera vez, Señor, que en lo personal me toca predicar este texto, a pesar de que lo conocía, lo había visto, pero primera vez que me corresponde predicarlo. Y lo cierto es que somos desafiados a través de ellos, Señor, porque estamos en este mundo y somos muchas veces afectados de distintas maneras por él, pero tenemos la gran responsabilidad, Señor, de responder de manera santa frente a este mundo y de no dejar influenciarnos por los patrones de pensamiento, patrones pecaminosos que este mundo tiene. Señor, ayúdanos, ayúdanos a no darnos por vencido, porque alguien podría tener la sensación de sentirse sobrepasado, sobrepasada, pero tenemos, Señor, a tu Espíritu morando en nosotros. Tenemos, Señor, todo lo necesario para hacer frente a cualquier tipo de pasión que haya estado ganando terreno en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.